Buenas tardes a todos. Damos comienzo al webinar relacionado con las medidas excepcionales del CDTI a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. Como es la primera vez que estamos haciendo un webinar y es el primero que lanzamos, esperemos que todo vaya bien, que la red resista y que todo el mundo pueda ir siguiendo perfectamente este webinar. Entiendo que ya nos conocéis a FI, quiénes somos, qué hacemos. Muchos de vosotros seguramente seréis clientes nuestros y ya tendréis un equipo de consultoría trabajando con vosotros. No obstante, este webinar es para dar contenido directo y contenido rápido y ágil a todas las empresas que puedan estar interesadas en estas medidas relacionadas con la financiación de proyectos de I+D+I. Vamos a pasar la siguiente diapositiva y a enseñar un poco cómo va a ser el webinar de hoy. Será rápido, no esperamos que dure más de 30 minutos. También recordad un par de cosas. Tenemos una sección de preguntas y respuestas, en el sentido de que si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, simplemente lo chatea, hace la pregunta y contestamos tan rápido como podamos. ¿De acuerdo? Comentábamos que estas medidas excepcionales están orientadas o están agrupadas en cinco bloques. Primero y más importante, y algo que yo creo que será beneficioso para muchísimas empresas, es la extensión de garantías. Recordad que el CDTI, al ser un organismo público que otorga ayudas en forma de préstamo con una parte no reembolsable, puede llegar a pedir garantías en función de la solvencia financiera de la empresa. Otra de las cosas que CDTI ha lanzado ha sido la priorización de productos de emergencia. Veremos cómo lo prioriza y qué tipos de productos considera de emergencia para intentar solucionar o intentar paliar la crisis del coronavirus. También una medida que está puesta ya vigente o estará vigente a partir del 1 de abril, que es la extensión de la línea directa de expansión a todo el territorio nacional. Luego daremos unas pinceladas más detalladas. También comentaremos los plazos de tramitación que han tenido. Nos preguntan, una pregunta, si pasaremos la publicación o la presentación al final. Sí, intentaremos pasarla o intentaremos tenerla colgada de alguna manera ya sea en la web o en nuestro blog, etc. Ya veremos cómo lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Continuamos diciendo que también las medidas excepcionales de CDTI suplen o combinan el Real Decreto de Estado de Alarma que paraliza muchos de los plazos y trámites que hay vigentes con la Administración Pública, cómo CDTI se ha amoldado ese Real Decreto. Y, por último, medidas que CDTI intenta intenta poner en marcha para agilizar sus trámites, que en muchos casos intenta suplir esa no posibilidad de hacer trámites presenciales, como las firmas de contrato, etcétera, o incluso las evaluaciones de los proyectos presentados. Vamos al primer punto, que es el de excepción de garantías. Podéis ver que, o ya comentábamos, que CDTI normalmente, en función de la solvencia financiera de una empresa, le puede pedir unas garantías en forma de avales bancarios o afianzamiento por parte de los accionistas o de la propia empresa para poder asegurarse el retorno de este préstamo. Desde la declaración del estado de alarma, hay una excepción de garantías totales en las principales ayudas o en principales líneas de CDTI que son parcialmente reembolsables. Es decir, todos los proyectos de I+D, los PIDs de cooperación tecnológica, los 100, también los proyectos de transferencia Cervera y sus líneas de innovación, tanto la línea de innovación directa, la LIC, como la línea directa de expansión, la LICA. Esa excepción de garantías, y hemos de tener en cuenta matices también. Eso significa que igualmente, si una empresa puede tener la consideración de una empresa en crisis, no puede ser beneficiaria de ninguna ayuda. Es decir, esa excepción de garantías no le podría aplicar a este tipo de empresas. Y por otro lado, CDTI continuará analizando la solvencia de la empresa para al menos asegurarse de que la empresa tenga suficiente capital, suficientes fondos propios como para ir acometiendo el proyecto. Es decir,
aunque no nos pidan garantías, en algunos casos en que el presupuesto del proyecto sea mucho mayor al capital suscrito de la empresa, o bien a las primas de emisión o bien al cash flow que tenga esa propia empresa, le podría llegar a pedir ampliación de capital, como ha venido sucediendo hasta ahora. Pero sobre los límites que nos marca el CDTI para la excepción de garantías, lo asocia al tamaño de la empresa. En este caso, para pequeñas empresas, siempre que el presupuesto sea inferior a 500.000 euros, no les pedirá garantías. Cuando sea superior a 500.000 euros, pedirá garantías por el exceso sobre esos 500.000 euros. El límite es de 1 millón para las medianas empresas y un límite de 3 millones de euros para las empresas de mediana capitalización, las mid-caps. Esto se entiende, una mid-cap para CDTI, es cualquier empresa o grupo empresarial que tenga menos de 1.500 empleados. ¿De acuerdo? Para ellos es el concepto de mid-cap. Importante tener en cuenta que esta medida de excepción de garantías, como mínimo, estará vigente durante toda la duración del estado de alarma, del Real Decreto de estado de alarma. No obstante, consideramos que CDTI lo mantendrá un periodo determinado a posterioridad del levantamiento del estado de alarma, para que dé tiempo a aquellos proyectos que se han ido presentando a que puedan acogerse a estas medidas. Pero al menos sabemos que de forma conservadora lo tendremos vigente hasta que se levante el estado de alarma. Siguiente punto relacionado con la excepción de garantías está asociado a los productos de emergencia. CDTI, a su vez, considera una serie de productos de emergencia y considera que los proyectos que vayan asociados a estos productos de emergencia, sus límites de minoración de garantías o excepción de garantías se incrementa. Pasamos a 1 millón para las pequeñas empresas, 2 millones para las medianas y 6 millones para las empresas de mediana capitalización. Preguntas, perdónate, que hay la primera pregunta. Midcap es una empresa independiente. Cuando hablamos de midcaps o hablamos de pequeña o mediana empresa, siempre tenemos que considerar grupo empresarial vinculado o asociado. Es así como marca la normativa europea de consideración de pequeña, mediana o gran empresa. En el caso de midcap, aplicamos la misma norma. Es decir, si todo el grupo empresarial consolidado o asociado tiene menos de 1.500 empleados, será considerado una midcap. Sobre otra pregunta que nos hacen desde los asistentes, ¿la excepción de garantías es para nuevos proyectos solamente o también para proyectos en vigor? CDTI dice que todo proyecto que haya sido aprobado antes del 14 de marzo no podrá acogerse a estas medidas. Es decir, si un proyecto ha sido presentado antes del 14 de marzo y aún no tiene evaluación, podrá acogerse a estas medidas. Pero si ya ha sido aprobado y ya se le han comunicado las condiciones financieras antes del 14 de marzo, no se podrá acoger a estas medidas. ¿De acuerdo? Continuamos con los productos de emergencia. Aquí podéis ver un listado de los productos que se consideran de emergencia. Y estos proyectos, además de tener una excepción de garantías más alta, entendemos también que tendrán cierta prioridad a la hora de ser evaluados y de ser financiados. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto en relación a la extensión de la línea directa de expansión. La línea directa de expansión, para aquellos que no la conocieran o que no les fuera familiar, es una línea que tiene CDTI para la creación o bien ampliación de establecimientos productivos. Normalmente está asociada a ayudas a la inversión inicial o a la inversión inicial hacia una nueva actividad económica, un cambio de escenario, un nuevo producto, un nuevo mercado, etc. No obstante, también ampliaciones de capacidades con componente innovador también han sido financiados. Esta línea es una línea que está enfocada hacia empresas o proyectos de inversión productiva, es decir, CENAES relacionados con número de CENAES entre el 10 y el 32 típicamente. Anteriormente a estas medidas excepcionales, solamente ciertas comunidades autónomas podían aplicar a esta línea directa de expansión. Ahora, cualquier proyecto ubicado en cualquier comunidad autónoma que cumpla con este objetivo que marca CDTI podrá ser financiado siempre y cuando, si os fijáis, la empresa tenga el tamaño de empresa asociado o adecuado para ellas. Cualquier empresa en las autonomías de Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Melilla y Murcia
podrá financiarse con la LICA. Solamente las pymes podrán en el resto de comunidades autónomas, y fijaros también que en ciertas comunidades autónomas se habla de parcialmente. Esto va porque hay un reglamento europeo que es el mapa de ayuda regional a la inversión, en el cual nos están especificando qué municipios concretamente pueden ser beneficiarios de este tipo de ayudas a la inversión. En caso de que estéis en una de estas comunidades autónomas o bien que vuestra inversión vaya a ser realizada en una de estas comunidades autónomas, lo podemos comentar o se puede hablar con el equipo consultor para que os diga exactamente si esa población, ese núcleo urbano o industrial puede ser beneficiario de la ayuda o no. Veo que hay más preguntas, también vamos a darle respuestas. ¿Por qué se excluyen ciertas capitales de provincia? Por ejemplo, en Zaragoza, ¿no?, Aragón o bien en Valencia. Normativa europea. Se entiende que Zaragoza capital y Valencia capital, por poner un ejemplo, están suficientemente industrializadas y no necesitan ayudas asociadas a la mejora de la competitividad de estas empresas. ¿Vale? Otra pregunta que nos hacían, si ya nos enviaron las condiciones económicas, pero el proyecto no ha entrado en consejo para aprobación, ¿aplicaría para las excepciones? Ese caso está muy en el limbo, muy en el limbo. Siendo conservador diría que no aplicaría para la excepción de garantías, porque ya se comunicaron esas condiciones económicas. ¿Vale? No obstante, sabemos en otros casos que ha habido medidas excepcionales de CEDETI, que CEDETI ha intentado ser lo más abierto y lo más flexible posible. Yo recomendaría que en este caso se comentara con el técnico asignado, ya sea el de evaluación o ya sea el de jurídico, para poderle comunicar o comentar si ese proyecto concreto, si esa financiación concreta entraría o no entraría. Pero yo os digo que de momento está en el limbo. Continuamos con la LICA en la siguiente diapositiva, el siguiente slide. Recordemos, los gastos financiables siempre son activos fijos o bien activos materiales e inmateriales. El tipo de ayuda de la LICA es un préstamo del 75% del presupuesto con un tipo de interés de Euribor a un año más 0,5. Como el Euribor está en negativo a día de hoy, se aplica directamente el 0,5% de tipo de interés, una amortización de 7 años con un año de carencia desde la finalización del proyecto. Y recordemos también que esta línea es interesante porque tiene un tramo no reembolsable, es decir, un tanto por ciento de ese préstamo no se debe devolver. En el caso de regiones que ya estuvieran antes de estas medidas excepcionales aplicándose la LICA, será del 10%, porque cuentan con fondos FEDER, fondos europeos. El resto de comunidades autónomas se les aplicará un 5% de tramo no reembolsable, porque en este caso irán con fondos del CEDETI, ¿de acuerdo? Y las características del proyecto, decíamos, son presupuestos, ya los podéis ver aquí, de 175.000 a 30 millones de euros, proyectos entre 6 meses y 18 meses. Otra de las preguntas que nos lanzan desde el público. Entiendo que si una deuda atrasada con CEDETI o si ya tienes avales, no hay medidas aplicables. Si acaso la pausa de algún plazo, ¿no? Eso es importante, luego lo comentaremos también con más detalle, pero sí que es verdad que Real Decreto de estado de alarma daría la posibilidad de poder, de alguna manera, pedir prórrogas en la devolución de los préstamos. Otras líneas de ayudas, otros ministerios lo están contemplando. CEDETI, no obstante, tiene un mecanismo algo diferente al resto de ayudas públicas, porque se firma un contrato entre la empresa y el propio CEDETI. Y es ese contrato donde se recoge cuándo y cómo se amortiza el préstamo. Por tanto, aunque entendemos que de oficio no lo pueden aprobar, esa medida de atrasar una devolución de CEDETI, creemos que estando en un momento excepcional y siempre de forma justificada, se podría llegar a negociar con CEDETI este aplazamiento de una cuota de amortización, ¿de acuerdo? Continuamos con la presentación. La siguiente slide va relacionada con los plazos de tramitación. Por una banda, el Real Decreto de estado de alarma lo que nos hace es parar, congelar, paralizar
todos los procedimientos administrativos. Es decir, típicamente si nos daban 10 días, 30 días hábiles para responder a algo, esto está paralizado. No obstante, CEDETI, como la gran mayoría de sus líneas no van por boletín no oficial del Estado, sino van por publicación en la propia web de CEDETI, se han amoldado un poco al Real Decreto. En este sentido, ya han dicho que para los plazos de justificación, los plazos de justificación que venzan durante el estado de alarma, habrá una prórroga de un mes por defecto para poder justificar. No obstante, nuestro consejo es que se paralicen los tiempos no significa que las ventanillas estén cerradas. Por lo tanto, cuanto más rápido podamos justificar, presentar documentación necesaria, más rápido CEDETI podrá evaluarla y más rápido podrá acometer al pago pendiente, al cobro pendiente de la ayuda pertinente. ¿Vale? Por lo tanto, nuestra recomendación es que continuemos como si no hubiera habido prórrogas o no hubiera habido finalización o congelación de los trámites. Otra de las cosas que nos afecta el plazo de tramitación son para aquellas convocatorias que tienen una fecha de solicitud determinada. En este caso, por ejemplo, la convocatoria de emisiones, que tenía un cierre de presentación de solicitudes para el 15 de abril, se prorroga de forma indefinida mientras dure el estado de alerta. Veremos cuando se levante qué fecha tope para la presentación de solicitudes nos dan. Otra de las convocatorias que teníamos pendiente de poder o que se pudiera publicar en breve es la convocatoria de Neotec. Entendemos, y así también nos lo ha trasladado CEDETI, que mientras esté el estado de alarma aplicado, no sacarán esta convocatoria de Neotec. ¿De acuerdo? Otra de las preguntas que nos hacen, ¿qué diferencia o similitudes tiene con el programa Cervera? No sé si se refiere a la línea directa de expansión o bien a otros programas de P&D, pero para hacer un refresh sobre lo que es la línea Cervera, la línea Cervera es una ayuda para financiar proyectos de I+D para pequeñas empresas, medianas empresas y midcaps, las cuales estén asociadas a una serie de retos tecnológicos marcados por las prioridades de esta propia línea. Son pues, típicamente movilidad sostenible, biotecnología, ciberseguridad, etcétera, etcétera. La línea Cervera tenía sus pros y sus contras. Dentro de sus pros era que como máximo nos podían pedir un 5% de garantía sobre el presupuesto, sobre el préstamo que nos otorgaran. Ahora con la excepción de garantías ese 5% también se elimina. Otro pro que tenía el tramo no reembolsable era el del 33% respecto al préstamo versus un 20 o un 30% que nos podría dar el PID en función del tamaño de empresa o de si hay fondos europeos, fondos FEDER o no en esa región concreta. Los contras que tenía, a veces puede ser un contra y a veces no, que nos obligaban a tener una subcontratación de un centro tecnológico por al menos un 10% del presupuesto. Vale. Hoy por hoy, con la excepción de garantías, Cervera y PID están muy en igualdad de condiciones o en igualdad de interés para poder financiar un proyecto de I+D. ¿Vale? Vamos ya a la última slide que nos queda, si no me equivoco es la última. A ver si podemos avanzar. A la agilización de trámites del CEDETI. Esto es importante porque lo comentábamos en su momento. CEDETI, a pesar de ser un organismo muy flexible, muy abierto, digamos, no funciona como una ventanilla típica funcionarial de la administración pública, tienes un contacto bastante directo, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos, o bien por la avalancha de proyectos, los periodos de evaluación se habían ido poco enquilosando, incluso retrasando. CEDETI lo que va a proponer, lo que va a hacer, va a ser, por un lado, evaluaciones continuas de proyectos. Hasta ahora seguían una mecánica que los iban evaluando en paquetes mensuales, por así decirlo. Y a su vez esos paquetes mensuales, una vez aprobados por el comité, por el área de evaluación, subían al Consejo de Administración de CEDETI, que típicamente era el último jueves de cada mes. Ahí en el comité, en el Consejo de Administración, era cuando se daba el aprobado oficial, la resolución de concesión oficial del proyecto. Ahora lo que van a intentar es que esos consejos de administración se realicen incluso si fuera factible cada semana. Por tanto, la idea es que
las evaluaciones sean mucho más cortas en plazo. Por otro lado, lo que decíamos antes, el CDTI continúa abierto, aunque haya plazos paralizados, congelados, sus líneas son de ventanillas abiertas, sus técnicos están trabajando desde casa, pero continúan trabajando y están disponibles, con lo cual todo continúa, dentro de lo que cabe, funcionando de la forma óptima que tiene CDTI. Y por último, uno de los hándicaps que nos podemos encontrar ahora que estamos con medidas de confinamiento, que es que, como decíamos antes, los proyectos de CDTI, una vez aprobados por el Consejo de Administración, se enviaban a firma presencial en Madrid, delante de notario, en el cual tenía que asistir el responsable legal de la empresa y firmar el contrato con CDTI. Como hoy por hoy la firma presencial pues es difícilmente realizable, CDTI está estudiando de alguna manera intentar descentralizarlo lo máximo posible para que sean desde las distintas provincias donde se puedan hacer estas firmas e incluso de alguna manera poder firmar de forma electrónica. Ya se verá si son capaces o no de aplicarlo, pero al menos la descentralización, es decir, la no necesidad de desplazarse a las oficinas de CDTI en Madrid, sí que está encima de la mesa. ¿Vale? Y poco más, son medidas excepcionales que muchas de ellas ya hemos comentado que tendrán vigencia durante el estado de alarma y se mantendrán. La línea directa de expansión, por ejemplo, estará vigente o esa extensión a todo el territorio nacional ya es vigente más allá del estado de alarma, ya nos lo han confirmado que es una de las mejoras que tenían en cartera en CDTI y que han aprovechado estas medidas para publicitarlas. Y también trasladaros a todos, CDTI, por lo que estamos viendo, y también creo que es responsabilidad nuestra transmitirlo de esta forma, está haciendo los máximos esfuerzos posibles para intentar, en la medida de sus propias competencias, agilizar y financiar aquellos proyectos relacionados con I+D, con inversión y con innovación tecnológica que puedan beneficiar a la competitividad de nuestras empresas. Si no hay ninguna pregunta más, duda más, damos por cerrada este webinar, que ya os lo había prometido que iba a ser corto y conciso, y espero que os haya gustado. Igualmente, si hay dudas, preguntas, tenéis nuestros contactos, tenéis también los equipos de consultoría asignados en vuestros clientes, en vuestras empresas. Cualquier duda y pregunta, sin problemas, nos las podéis trasladar. Y poco más. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y mucha salud, que es lo que ahora nos hace falta a todos. Un saludo, un abrazo telemático para todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Una última pregunta que ha entrado de refilón. ¿Cuál es la mínima? Perdón, vamos a ver. ¿Cuál es la mínima solvencia económica que pide CDTI? De entrada, que no esté en crisis esa empresa. En el fondo, eso se traslada a que las pérdidas acumuladas de resultados de ejercicios no se hayan comido la mitad de los fondos propios que tenga esa empresa. Y por otro lado, que tenga suficientes fondos en interno, en los fondos propios, como para ir acometiendo el proyecto. Pensemos que el CDTI como máximo nos puede financiar entre el 75 y el 85% de mi presupuesto y que a su vez el adelanto de CDTI es de un 35% de la ayuda. Con lo cual, el resto de dinero que nos va a costar ese proyecto, de forma conservadora, podríamos decir que lo deberíamos tener en caja. Y la última pregunta, ya está, era un agradecimiento. Muchas gracias a todos vosotros. Perdonad, más preguntas. Ahora van saliendo alguna más. ¿La ampliación del estado de alarma afectará la ampliación de la justificación de los neotecs de años anteriores? Entendemos que sí. No obstante, Neotec, al ir por BOE, se entiende que está prorrogado el plazo. Y a su vez también, si justo el plazo de justificación ha caído ahora en estado de alarma, hay una prórroga ya tácita, oficial, de un mes. ¿Vale? Y ahora ya sí, pues concluimos el evento. Muchas gracias a todos y saludos y mucha salud. Que vaya muy bien. Hasta luego.